siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es combate, hashtag combate a la corrupción miserable o a la miserable corrupción. Esta nota la recuperamos del periódico universitario de la universidad, precisamente la Casa de Estudios, máxima Casa de Estudios de Colima. El comentario, esta nota está publicada el día de hoy precisamente y está firmada por la redacción de este periódico digital universitario de la universidad, precisamente esta Casa de Estudios del estado de Colima. La nota se titula "Celebra Sánchez Cordero mejoría de México en el ranking de corrupción". La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó como una buena noticia para México que mejore 6 lugares en la percepción de corrupción del país, de acuerdo con Transparencia Internacional. Destacó la funcionaria el salto de México de 6 sitios que suma un avance constante y sistemático a los 5 puntos que ya había subido el año pasado, lo que es muestra del trabajo del gobierno federal contra la corrupción, una de las acciones en las que más ha hecho énfasis el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Es una muy buena noticia que hemos estado subiendo en el índice de percepción, dijo la secretaria de Gobernación, como un país con menos corrupción. Vamos a ir escalando, esa es la expectativa y la apuesta poco a poco, y espero que tengamos un resultado más prometedor este año y así sucesivamente. Es una buena noticia para el país. La población y el gobierno, aseveró la funcionaria. De acuerdo con el estudio, los países mejores evaluados, como siempre en esta materia, son los países nórdicos, en este caso Dinamarca y por otro lado Nueva Zelanda, quienes registraron una calificación de 88 puntos en contraste con los 31 obtenidos por nuestro país. Cabe mencionar que López Obrador, en su segundo informe de gobierno, destacó que gracias al combate a la corrupción, su gobierno ha logrado ahorrar 1.300.000.000.000 de pesos, mismos que han podido ser utilizados para otros rubros como el sector salud, como las becas, como los programas sociales, como los programas de apoyo a los pequeños comercios, como los recursos inyectados a los proyectos en las comunidades, los caminos rurales y desde luego los proyectos de infraestructura de gran calado, como el Tren Maya, como el aeropuerto, como la refinería de Dos Bocas, lo cual sin duda es un elemento de reactivación económica tanto en los sectores o en los estratos sociales de abajo como en la economía en lo general. Pues bueno, amigas y amigos, aquí tenemos una razón más por la cual la oposición política y empresarial en nuestro país está verdaderamente furiosa, desquiciada. Bueno, están que rabian porque finalmente se les está arrebatando poco a poco este jugoso negocio que ellos llamaron como parte de un problema cultural, intentando normalizar el asunto de la corrupción para que nadie se opusiera a él, para generar esta mentalidad verdaderamente absurda y perversa de que el que no tranza no avanza, del que el que no tranza o no aprovecha la oportunidad de robar es por tonto y porque está desperdiciando esa gran, entre comillas, gran oportunidad. Lo cierto es que en nuestro país hay una mentalidad apegada a valores sólidos en nuestras familias, en nuestras culturas, en los estratos más humildes de nuestra sociedad, y esto a la postre de la política del actual gobierno para combatir la corrupción, para denunciarla, para desterrarla de nuestro país, es lo que está empezando a cerrar la pinza, está empezando a generar los primeros frutos, y aquí lo tenemos: ahorro para recursos en donde se necesitan, y por otro lado también el incremento de la calificación, la mejoría ya por 2 años consecutivos de nuestro país en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, que nos está arrojando estas buenas noticias, estos buenos resultados, amigas y amigos. El combate a la corrupción implica que tú y yo estemos pagando impuestos y esos impuestos se vayan a donde tienen que ir, implica que tengamos buenos servicios, implica que tengamos infraestructura, implica que tengamos un país próspero, implica que tengamos una patria para todos y no solo para unos cuantos. Pues bueno, la siguiente nota etiquetada con el hashtag "Los demonios del PRIAN"
La recuperamos del portal de noticias de la BBC News en su portal Mundo, Noticias Internacionales. Esta nota fue publicada el día de hoy y está firmada también por la redacción del medio. Esta nota dice así: Lidia Cacho, el caso de tortura a la periodista mexicana por el que fue detenido hoy un exgobernador. Llevo 14 años, señala Lidia Cacho, buscando justicia por haber sido torturada por este cómplice de redes de pornografía infantil. Publicó el miércoles en su cuenta de Twitter la periodista y activista mexicana Lidia Cacho. La publicación se refiere precisamente a la detención del exgobernador del estado de Puebla, Mario Marín, quien era buscado desde hacía casi 2 años por acusaciones de haber ordenado la detención ilegal y la tortura de Cacho en 2005. Finalmente, esto ocurrió. El caso que inició en 2005, cuando la periodista publicó el libro Los demonios del Edén, en el que denunciaba la existencia de una red de explotación infantil, sexual infantil, en la que estaban involucrados empresarios y políticos mexicanos, así de sinvergüenzas, así de perversos, así de degenerados, estos rateros, estos depravados del PRI y el PAN y los empresarietes que los acompañaron en el poder. En cuanto empecé a profundizar en la investigación, dijo, vi que se trataba de algo grande, que se trataba de una red de explotación infantil, le dijo Cacho a BBC Mundo en una entrevista ya hacia el año 2015. Además de darle voz a las víctimas, lo más importante fue poder explicar cómo funcionaban estas redes. Había senadores, diputados, gobernadores y empresarios multimillonarios vinculados con la explotación sexual de niños y niñas, y por otro lado, el lavado de dinero. Ahí está el caso, amigas y amigos, de Emilio Gamboa Patrón, el propio Miguel Ángel Yunes Linares, distinguidos personajes del PRI y del PAN que están vinculados, que estaban claramente involucrados y que eran incluso consumidores de esta red de pornografía y de explotación sexual infantil, nada más y nada menos que desde el mismísimo poder público. Así de degenerados estas bola de sinvergüenzas que hoy tienen la caradura de estar reclamando, de estar descalificando y de estar llamando una vez más a las mexicanas y a los mexicanos a votar por ellos. No tienen vergüenza, son auténticamente impresentables. Por otro lado, en el libro de Lidia Cacho se menciona a los empresarios Jan Sucar-Kuri y Kamel Nassif como responsables de esta red. Meses después de la publicación en su libro, en diciembre de ese año, Cacho fue detenida en Cancún, donde residía, por agentes de la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de difamación y calumnia. La demanda había sido interpuesta precisamente por Nassif. Según denunció la periodista, durante su traslado por tierras desde Cancún a Puebla, fue sometida a torturas para intentar callarla y que desmintiera el contenido de su investigación. Fueron 20 horas, dijo la periodista, de tortura en un viaje de 1,500 kilómetros a través de 5 estados de la República Mexicana, durante toda la noche y un día completos, rodeada con 5 judiciales armados que me ponían el arma en la cabeza, proferían amenazas de muerte constantes, de control de alimentos, en síntesis, toda una tortura psicológica, relató Cacho. Fue el evento más difícil, dijo, de toda mi vida, y yo creí que iba a perder la vida en ese momento. Me siento como una sobreviviente de la violencia del Estado proferida por los gobiernos, precisamente del PAN, de Felipe Calderón, y del PRI, de Enrique Peña Nieto. Cacho fue exonerada de las acusaciones en su contra en enero de 2006. Lidia Cacho, en ese sentido, un mes más tarde salió a la luz una grabación de una conversación telefónica entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y Kamel Nassif, en la que el funcionario afirmó que le había dado a Cacho un pinche coscorrón porque en Puebla se respetaba la ley. Fíjense nada más este personaje cínico, desvergonzado y protector de pederastas. Fue entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de México abrió la investigación del caso por tortura a la periodista. Sin embargo, esta se mantuvo años estancada y no fue hasta años después que se produjeron las primeras acciones penales. En 2018, finalmente, el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas dictó una resolución en la que reconoce a la reportera mexicana que fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005 y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de estas agresiones. Posteriormente, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a nombre del Estado mexicano por las claras violaciones a todo procedimiento, a las garantías de la periodista, a los derechos humanos de la periodista y de las víctimas de estos depredadores sexuales. Pidió disculpas a nombre de lo que no quisieron hacer los anteriores mandatarios, el caso del borracho sinvergüenza asesino de Felipe Calderón y el ladrón corrupto traidor de Enrique Peña Nieto. Así que quede muy claro, amigas y amigos, quienes voltearon para otro lado frente a este caso de impunidad y de terrible, asqueroso abuso en contra de las niñas y los niños de nuestro país. Así las cosas. Finalmente, en abril de 2019 se emitieron órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nasif y contra el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Caram Beltrán. Nasif y Caram, por su parte, siguen prófugos, huyeron del país, incluso se presume que el caso de Kamel Nasif está escondido en Israel. Según afirmó Animal Político, hasta el momento las autoridades mexicanas también detuvieron a 2 exintegrantes de la Policía Judicial de Puebla involucrados en los actos de tortura a la periodista. Mientras tanto, Lidia Cacho ha pasado todos estos años viviendo bajo amenazas de muerte y atentados en su contra, por lo que ha tenido que huir de México en varias ocasiones. En julio de 2019 finalmente entraron a su casa, mataron a sus 2 perros y le robaron material de trabajo entre el que se encontraba información relacionada con un caso de pederastia. Pues así las cosas, amigas y amigos, y aquí lo tenemos. Está detenido el Gober Precioso y estamos atentos porque debe de ser castigado de manera ejemplar y también debe de ser sometido a un interrogatorio que dé lugar al paradero y a las redes de complicidad de los personajes deleznables a los que protegió desde el poder público del Estado de Puebla en su calidad de gobernador. Y deben de ser llamados a cuentas todos aquellos funcionarios vinculados a esta red de pornografía y de explotación sexual infantil, pero también relacionados con las redes de impunidad para estos depredadores sexuales. Pues aquí cerramos la nota, amigas y amigos, y decimos hashtag los demonios del PRIAN. El primer contenido, amigas y amigos, etiquetado con el hashtag Economía Mundial en Quiebra, lo recuperamos del portal internacional denominado de La Conversación, de Conversation. Esta nota, hay que decirlo, fue publicada este año, pero ya a principios de este año, en enero. Sin embargo, su contenido, sus reflexiones son de la mayor vigencia y relevancia para comentar este tema del crack económico mundial. La nota fue publicada originalmente en este medio el 5 de enero de este año, del 2021, y está firmada precisamente por el corresponsal del medio, Terry Daly. Así que comenzamos. La nota dice así: economía mundial en 2021. Aquí está quién ganará y quién perderá. El coronavirus ha paralizado, dice, la economía mundial. El PIB mundial sufrió una caída de las más pronunciadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, esto en el año 2020, la caída estrepitosa de la economía mundial que no se había visto, insisto, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado. Millones estaban desempleados o suspendidos y los gobiernos inyectaron billones de dólares en sus economías para evitar daños mayores. Sin embargo, la recuperación de 2021 es muy incierta. La economía de China está creciendo con fuerza nuevamente, pero es posible que muchas de las naciones más ricas del mundo no se recuperen por completo hasta el 2022,
como en el mejor escenario posible. La desigualdad también es rampante. Si bien los 651 multimillonarios de Estados Unidos han aumentado su patrimonio neto en un 30%, alrededor de 4 billones de dólares, 250 millones de personas en los países en desarrollo podrían enfrentar la pobreza absoluta y hasta la mitad de la fuerza laboral mundial puede haber perdido sus medios de vida. La ventaja parece ser estar en Asia. La velocidad a la que se puede contener la pandemia tendrá una gran influencia en el desempeño de la economía mundial. En la carrera entre las nuevas cepas de virus y el lanzamiento de la vacuna, la victoria temprana no está asegurada de ninguna manera. Incluso los países ricos que se han asegurado la mayoría de las vacunas disponibles pueden no inocular a suficientes personas para proporcionar inmunidad colectiva hasta finales del año 2021 de este año. En los países en desarrollo, donde las vacunas generalmente son escasas, se espera que el virus se propague incluso aún más. Es probable, amigas y amigos, continúa la nota, que los grandes ganadores sean países como China y como Corea del Sur, que lograron suprimir el COVID-19 de manera relativamente temprana. Se proyecta que la economía de China, por ejemplo, crecerá en 2021 en un 8%, más del doble de la de los países occidentales más exitosos, incluso antes de la pandemia. Y aquí está la clave, amigas y amigos, porque no es verídico hablar que exclusivamente este crack económico mundial tiene que ver con la situación de la pandemia. Tiene ya antecedentes que datan de décadas atrás y la realidad está saliendo a la luz. El modelo económico capitalista ha dado de sí, ha terminado ya de dar sus últimos pataleos. Esa es la realidad, amigas y amigos. La economía impulsada por las exportaciones de China se ha beneficiado de los bloqueos en los países occidentales. La demanda occidental, por supuesto, de servicios como entretenimiento y viajes puede haber disminuido, pero la demanda de bienes de consumo doméstico y suministros médicos ha aumentado de manera exponencial. Las exportaciones chinas a Estados Unidos han alcanzado niveles récord a pesar de los altos aranceles interpuestos en la administración anterior del presidente Donald Trump. China también se está expandiendo en influencia económica en toda Asia, con una nueva zona libre de comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas comerciales a Europa y África. Está invirtiendo en tecnologías avanzadas para reducir su dependencia de las cadenas de suministro occidentales para componentes como los semiconductores. China ahora podría superar a Estados Unidos como la economía más grande del mundo en los próximos 5 años, es decir, 2 veces más rápido de lo que se predijo con anterioridad. Tiempos más difíciles en otros lugares para los países ricos como Estados Unidos, Reino Unido y en general de Europa continental, el panorama es menos optimista. Después de breves recuperaciones en el verano de 2020, sus economías se estancaron. Esto fue impulsado tanto por la segunda ola de contagios de la pandemia como por los bloqueos como cercos sanitarios que algunos países dictaron para tratar de evitar la propagación del virus, lo cual indica que no fueron siempre buena idea estos cercos llamados sanitarios. En los Estados Unidos, por ejemplo, el empleo y el crecimiento siguieron de cerca la pandemia en lugar de los bloqueos aplicados de manera desigual a medida que la confianza de las empresas y los consumidores se desplomó. Incluso con cierta recuperación el próximo año se espera que estas economías sean un 5% más pequeñas en 2022 que si la crisis no hubiera ocurrido. Dentro de las proyecciones del PIB de la OCDE, contrastadas entre lo que se espera sea el cuarto trimestre del presente año 2021 y lo que fue el cuarto trimestre del año 2019, se espera, por ejemplo, que China crezca hasta un 8 o 10% en el Producto Interno Bruto, Corea hasta un 2%, Indonesia en la misma proporción. El mundo podría tener en términos generales un crecimiento del PIB de 1 a 2%. Sin embargo, por ejemplo, Rusia y Turquía esperan un 1% de crecimiento y a partir de ahí la tabla se va a cifras negativas en los países de la OCDE. Australia con -1, Arabia Saudita con -2, Japón,
Alemania, Canadá, Francia empiezan a incrementar sus cifras negativas de 2 a 3%, la India hasta un 4% de negativo en Producto Interno Bruto, Brasil 5%, Sudáfrica igualmente, México también se espera entre un 4 y 5% de Producto Interno Bruto en términos negativos a finales de 2021 con respecto a lo que habría ocurrido en 2019 y así hasta llegar al caso de Reino Unido, que se desploma hasta un menos 8% o el caso de Argentina a un menos 10%. Sin embargo, es probable que los mayores perdedores de 2021 sean los países en desarrollo. Carecen tanto de los recursos económicos para adquirir suficientes vacunas como de los sistemas de salud pública para tratar a un gran número de pacientes por coronavirus. Tampoco pueden permitirse los enormes subsidios gubernamentales que han evitado el desempleo masivo en Europa y en los Estados Unidos, con la demanda de sus materias primas paralizadas por la recesión en Occidente y la poca ayuda disponible de los países ricos para aliviar sus grandes deudas. No pueden permitirse bloqueos o más bloqueos en ese sentido. Incluso países de rápido crecimiento como Brasil y la India están atravesando tiempos verdaderamente complejos. Muchos millones de trabajadores pobres del sector informal se ven obligados a regresar a sus aldeas, a sus barrios, para enfrentar la pobreza masiva e incluso el hambre. Mientras tanto, Sudáfrica, el país más rico de África, puede haber dejado demasiado tiempo para obtener suficientes vacunas y se han aumentado significativamente el número de infecciones. Ha adoptado un enfoque colectivo este país al convertirse en miembro del programa COVAX. El programa tiene el objetivo de garantizar que los países más pobres no salgan perdiendo, pero aún no se han obtenido los resultados esperados. Por supuesto, la nueva división, los efectos económicos de la pandemia han variado enormemente en la sociedad. Aquellos que trabajan a tiempo completo, a menudo en trabajos altamente remunerados y que trabajan desde casa, han acumulado ahorros sustanciales ya que hay menos en qué gastar los salarios. Los muy ricos, especialmente en Estados Unidos, se han beneficiado de los enormes aumentos del mercado de valores impulsados por éxitos pandémicos como Amazon, Netflix y Zoom, y es probable que esto continúe. La gran pregunta para la economía es si en el próximo año aquellos con trabajos seguros y altos ingresos volverán a sus patrones de gasto anteriores o mantendrán sus ahorros ante la continua incertidumbre. Por el contrario, y finalmente, muchos que han perdido trabajos o negocios o que han sido despedidos tendrán dificultades para encontrar un nuevo trabajo o regresar a sus niveles de ingreso anteriores. La desigualdad podría aumentar a medida que los gobiernos ricos reduzcan los enormes subsidios que se utilizan para mantener a muchos trabajadores empleados o licenciados. El canciller de Reino Unido, por ejemplo, dio claras indicaciones de esta intención en la revisión de los gastos en noviembre del año pasado. Y bueno, el malestar social ha sido desde luego una consecuencia, amigas y amigos, de pandemias anteriores. Se espera que esta ocasión se encuentre la sabiduría entre todas las naciones, las sociedades del mundo, para abordar las grandes desigualdades reveladas por el COVID-19 y construir todas y todos juntos un mundo más justo. Esa es la apuesta. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias? Pues la moneda está en el aire, amigas y amigos, y estaremos siendo testigos de esto. Y bueno, sin más preámbulo, ahora sí, comenzamos. El primer contenido que recuperamos el día de hoy, etiquetado con el hashtag Sembrando Vida en la Cumbre Climática, lo recuperamos del portal de noticias del periódico internacional InfoAve en su sección para América Latina. La nota se titula: Usted, presidente Biden, podría financiar con el Congreso de los Estados Unidos el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador. Así habló el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la cumbre de líderes sobre cambio climático y agregó: tengo una propuesta complementaria. Con todo respeto al gobierno de Estados Unidos, se podría ofrecer la posibilidad de obtener una visa de trabajo temporal y luego de otros 3 o 4 años se podrían obtener hasta la residencia en Estados Unidos a quienes participen en este programa en Centroamérica, que eventualmente, ante la propuesta del presidente, pudiese ser aceptada e implementado el programa en Centroamérica.
Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en la cumbre de líderes sobre el cambio climático desde Palacio Nacional. López Obrador propuso que el programa Sembrando Vida se amplíe en Centroamérica para crear 1.2 millones de empleos con el financiamiento de los Estados Unidos. La tercera propuesta consistió en compartir, dijo el presidente, con ustedes, líderes mundiales, en especial con usted, presidente Biden, una experiencia exitosa. Estamos aplicando Sembrando Vida, que posiblemente sea el esfuerzo más grande de reforestación en el mundo. En ello, este programa laboran 450,000 campesinos y campesinas que reciben un jornal de 5,000 pesos mensuales para plantar árboles frutales y maderables en sus tierras o parcelas. Se han sembrado hasta ahora 700 millones de plantas y se llevará a 1,000 millones para abarcar 1 millón de hectáreas. El presupuesto asciende a 29 millones de pesos anuales, alrededor de 1.4 millones de dólares. La propuesta es que juntos ampliemos, dicho programa en el sureste de México y en Centroamérica para sembrar 3,000 millones de árboles adicionales y generar 1,200,000 empleos. Nosotros, dijo, asumimos nuestra responsabilidad económica y nos comprometemos a ayudar en la organización productiva y social. Ustedes, presidente Biden, podrían financiar el programa Sembrando Vida en Guatemala, Honduras y El Salvador, indicó el mandatario mexicano. Tomemos en cuenta, señaló, que con 4 millones de hectáreas de árboles se absorben 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. López Obrador también añadió una propuesta adicional para el gobierno de Biden que tiene que ver con la obtención de visas temporales a quienes participen, decíamos al inicio de la nota, en dicho programa, así como la residencia o ciudadanía estadounidense en su caso. Agrego una propuesta complementaria, dijo, para hablar precisamente de este tema. El presidente mexicano también hace unos días ya había adelantado las propuestas que este día planteó en la cumbre de líderes sobre cambio climático. Afirmó que de esta manera se podría regular los flujos migratorios hacia Estados Unidos y señaló que no es con medidas coercitivas cómo se resolverá la crisis migratoria. Incluso, amigas y amigos, hay que decirlo, es mucho más económico el apoyar este tipo de programas que el militarizar las fronteras, invertir en armamento, en muros, etcétera, etcétera, y por supuesto es una medida mucho más humanitaria y además que coadyuva en este caso al cuidado del medio ambiente. El fenómeno migratorio, como lo sabemos todos, señaló Obrador, no se resuelve con medidas coercitivas, sino con justicia y bienestar. Además, usted, presidente Biden, es un hombre sensible y sabe que del espíritu de trabajo y el deseo de superación del migrante, que es fundamental en el desarrollo de las naciones. Con migrantes, con esos seres excepcionales, se han hecho, dijo, las grandes naciones. Es cosa de ordenar los flujos migratorios y darle cauce con humanismo y juicio práctico, junto con el amor a la naturaleza y la responsabilidad de heredar a las nuevas generaciones un planeta habitable. Debe también prevalecer la fraternidad universal, concluyó el mandatario. Pues, amigas y amigos, aquí lo tienen, sin duda un planteamiento integral, un planteamiento incluyente, no solo de la mayor relevancia en términos de lo que toca al cuidado de la naturaleza, al cuidado del planeta, a el combate al calentamiento global, sino por otro lado también la atención desde una perspectiva humanitaria al asunto migratorio y sobre todo una concepción, dejando claro cuál es la concepción del gobierno mexicano sobre el modelo de crecimiento, desarrollo. No puede haber crecimiento económico, no puede haber desarrollo económico si este no está aparejado a garantizar las condiciones de vida humanas, de bienestar, de calidad, de oportunidades para todas y todos los seres humanos que habitan México y desde luego el mundo. Así culminó la participación del mandatario mexicano y por eso decimos hashtag Sembrando Vida en la cumbre climática de líderes mundiales. Esta primera nota etiquetada con el hashtag Partida Secreta la recuperamos del portal de noticias alternativo
Sin embargo, esta nota fue publicada el día 23 de mayo y está firmada por el responsable del medio Guadalupe Fuentes López. La nota dice así: presidentes disfrutaron partida secreta casi 100 años hasta el 2021. La llamada partida secreta que permitía a los presidentes disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción llegó a su fin la semana pasada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma al artículo 74 de la Constitución, la cual prohíbe el uso de este fondo millonario que operó en México desde 1917 y que en su mayoría fue usado para fines político-electorales. Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta, sí hizo muchas cosas. López Portillo destrozó al país y Salinas al final también. Esto lo dijo Luis Telles Quenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Felipe Calderón, en una llamada que fuera grabada por la escritora Diana Isabel Pando y que se hizo pública el 12 de febrero del 2009 en el noticiero radiofónico de MBS, entonces conducido por la periodista Carmen Aristegui. Desde la aprobación de la Constitución en 1917, la llamada partida secreta formó parte del presupuesto federal, pero la semana pasada oficialmente llegó a su fin al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 74 de la Constitución, el cual prohíbe este fondo millonario que permitía al presidente en turno disponer de una determinada cantidad de recursos a discreción. La mayoría de este dinero terminaba en los bolsillos del mandatario federal o se usaba para fines políticos electorales. En el año de 1993, por ejemplo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari manejó el equivalente a 4,000 millones de pesos de esa partida y según los partidos de oposición, este dinero fue usado para favorecer a su partido, el PRI, pues era un año de elecciones. Por otro lado, en mayo de 2009, 3 meses después de que se difundió el audio de Luis Telles, el expresidente también, Miguel de la Madrid Hurtado, declaró en entrevista radiofónica también para Carmen Aristegui que Salinas manejó una partida secreta más grande que la que él utilizó y que era posible que se hubiera robado la mitad de ese recurso. A pregunta expresa de la periodista, Miguel de la Madrid dijo en varias ocasiones que podría ser 5, 10 o hasta 100 veces más el monto de la partida discrecional cual pudo acceder Carlos Salinas de Gortari en contraste a la que él pudo acceder como mandatario antes precisamente de entrada en funciones de Carlos Salinas. Y bueno, no está de más recordar que el expresidente de la República fue silenciado después de esa entrevista, fue tildado de senil, incluso sus familiares y propios correligionarios del Partido Revolucionario Institucional acusaron al exmandatario de tener demencia senil después de sendas revelaciones de interés público que verdaderamente pintaban cuerpo entero también al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, el diputado morenista Pablo Gómez, quien desde 1979 llevó al Congreso el tema de la eliminación de la partida secreta presidencial, declaró en entrevista que este fondo fue utilizado por los presidentes como gastos discrecionales. Por ley tenía que justificarse, pero nunca se presentaron facturas ni nada. Se alojó durante muchos años en el ramo 23 como una partida que tenía una referencia a un precepto constitucional, pero nunca se le llamó por su nombre. Era secreta en el doble aspecto en su existencia y su cantidad no se justificaba, no se sabía en qué se usaba realmente. De esta manera, por ejemplo, la profesora Sonia Juárez Moreno, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM, mencionó en entrevista que la partida secreta de los presidentes tenía la finalidad de ser usada para imprevistos de la nación. Sin embargo, los mandatarios la utilizaban a modo y sin rendir cuenta alguna. En el año 2006, por ejemplo, último año del sexenio de Vicente Fox, los legisladores intentaron que la partida secreta presidencial se regulara al incluir el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades Hacendarias lo siguiente: las partidas secretas a que se refiere el artículo 75, fracción cuarta de la Constitución Política, que se incluyen en el presupuesto de egresos, únicamente podrán destinarse a gastos de seguridad nacional y estarán sujetas a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Información.
La información utilizada, así como derivada de sus resultados, tendrá el carácter de reservada y confidencial, de manera que de igual forma estuvo en una situación de discrecional el uso de estos recursos millonarios de carácter público. En el sexenio de Felipe Calderón, por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación realizó respecto a esta partida 2 auditorías a la entonces Procuraduría General de la República y al CISEN, además de la Policía Federal, y otra al Instituto Nacional de Migración. Las revisiones, sin embargo, se centraron en la comprobación del cumplimiento normativo, por lo que hubo recomendaciones sin ninguna acción de tipo resarcitorio. De acuerdo con la iniciativa de reforma para eliminar la partida secreta realizada por Cárdenas Gracia en 2011, los recursos asignados por dependencia dentro de la partida 33,701 en el sexenio de Calderón fueron los siguientes: Secretaría de Gobernación 642 millones, poco más; Secretaría de Defensa Nacional 57 millones, de Marina 29 millones, Presidencia de la República 11 millones, CISEN 563 millones, SAT 30 millones, Secretaría de Seguridad Pública 5,859 millones, Policía Federal 4,294 millones y el Instituto Nacional de Migración 119 millones. Por supuesto, Enrique Peña Nieto también tuvo que ver en el asunto. Con el expresidente Enrique Peña Nieto, este recurso en su mayoría fue destinado a gastos de seguridad nacional, hoy, por cierto, en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. De manera, amigas y amigos, que esta reforma constitucional en este periodo de nuestra historia, al artículo 74 de la Carta Magna, en lo referente a las partidas secretas, quedó de la siguiente manera: no podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la Federación. Basta ya de desviar recursos de todas y todos los mexicanos, basta de uso discrecional de recurso público, basta de corrupción y de uso del poder público para enriquecerse a manos llenas. Es lo que dice hoy, entre líneas, esta reforma constitucional, después de más de 40 años buscada, hoy consagrada en México, en el México del año 2021. Pues con esto cerramos la primera nota, amigas y amigos, del día de hoy. El siguiente contenido etiquetado con el hashtag te toca a ti Slim. La nota la recuperamos del portal de noticias alternativo Polemón, publicado el día de hoy y firmado por la redacción del medio. AMLO y Sheinbaum doblan a Slim, lo comprometen a rehabilitar la línea 12. El presidente Andrés Manuel López Obrador doblegó a Carlos Slim y lo comprometió a reparar las fallas estructurales que provocaron la tragedia de la línea 12 del metro. De esta manera no será necesario llegar a un conflicto legal. Se dijo que tardaría tiempo en resolverse y evidentemente esto cobraría mayor tiempo para rehabilitar las vías y poder recomponer el servicio para la población. En su conferencia matutina, el mandatario dio detalles del encuentro privado que sostuvieron él y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el empresario durante este martes en Palacio Nacional, y al respecto se dijo: en efecto, nos reunimos y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea 12 lo más pronto posible, y se avanzó bastante, indicó. El mandatario señaló que también tiene diferencias con el empresario, pero resaltó su voluntad para el diálogo. Estoy contento, dijo, porque hay voluntad. Yo siempre he dicho, tengo diferencias, no creo que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional, señaló. Aseguró que no van a protagonizar un pleito legal para deslindar responsabilidades de los constructores y los supervisores de la obra colapsada. Nos recibieron la obra, se llevaron a cabo dictámenes de distintas empresas. Esto, dijo, sería un pleito de nunca acabar y la extensión de la disputa en tribunales. Dijo que no se busca eso, aunque tampoco se busca evadir la aplicación de la justicia a los responsables, pero sí reparar el daño lo más pronto posible para poder rehabilitar la vía y que se reanude el servicio a la ciudadanía. Se tiene, dijo, una dimensión social por parte del empresario mexicano de ayuda y no juega a las vencidas con la autoridad, a diferencia del magnate de Grupo Carso. A diferencia del magnate Grupo Carso, hay otros que, dijo, se sienten muy poderosos y son petulantes y prepotentes con el pueblo. De esta manera, amigas y amigos, se
Se anunció también que a los familiares que se va a estar pendientes de la reparación del daño, que se haga justicia, que no hace falta por qué utilizar abogados que solo quieren sacar dinero para ellos mismos y que no les importa el dolor de la persona, lo único que les interesa es raja política. Se han anunciado programas de indemnización a las familias de los fallecidos, desde luego el pago de los gastos médicos y el seguro a los heridos, y desde luego también un programa integral de atención y de apoyo a las víctimas de este accidente por parte del gobierno de la Ciudad de México. Así que, amigas y amigos, en breve estaremos atentos a qué es lo que ocurre con las obras de reparación. Esperemos que pronto inicien y que pronto, muy pronto también, se recupere la movilidad en esta vía que verdaderamente era una arteria importantísima para el transporte de la Ciudad de México y de los capitalinos. Con esto decimos hashtag, ahora a ti Slim, te toca reparar la vía de la línea 12.